y llorando. Ella no conseguía dice, estar en la casa, ni un lado a Dios. Ella, a la edad que tenía 17 años, ella pensaba mucho en la salvación. Dice que cuando ya su papá se cargó, una vez quedó en la casa 3 meses, y dice que en los 3 meses que duró el papá en la casa lo iba a propósito, no salió para que ella dejara de ir a la iglesia. Pero ella lo mayor, entonces
Sépora, y tiene 2 hijos, ahí está los hijos. Pero dice que cuando ya Moisés pasó eso, tuvo una vida tranquila. Yo pregunto, ¿por qué ya cuando está en el desierto, está ahí, tiene una vida tranquila, hermana? Dice, Moisés tuvo una vida relativamente tranquila después de oír de Madián. Se casó, tuvo 2 hijos. Pero quiero preguntarles, ¿por qué creen que tuvo una vida realmente tranquila? Una pregunta, por eso, a ver. ¿Vamos a ¿Qué sería? A lo que yo entendí es que al momento de que Moisés huyó de Egipto, fue como que una etapa de preparación donde se supone que Dios le dijo, vas a tener que aprender a ser un buen líder, a saber trabajar con honestidad y saber cómo liderar a las ovejas. Es por eso que en ese trayecto él pues era pastor de ovejas, porque ocupaba primero entender y también saber cómo trabajar humildemente. ¿Para qué? Para posteriormente saber dirigir al pueblo de Israel en su salida. ¿Sabe cuál es el secreto? Vemos en nuestro video más adelante. Dice Pablo Juan, estos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para el liderazgo. Es decir, cuando hay una comunión usted con Dios, va a haber tranquilidad en su mente y en su corazón. La comunión con Dios nos da tranquilidad, nos da paz y empezamos a relajarnos mejor. Que es un tema abierto ahorita. Por todos lados yo escucho y veo y todo. Esa famosa enfermedad que es muy famosa, que se llama el estrés. Pero cuando viene a Dios, ese estrés va saliendo. La tranquilidad la da Dios. Y ese estrés no existe ya, porque está eso Dios en su mente. Por eso viene hablando acerca de la comunión. Estos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon. Bueno, ¿cómo Dios puede lograr nuestra transformación? Bueno, Moisés oraba a Dios, tenía esa comunión a los 40 años y lo fue transformando. ¿Cómo nos transforma nosotros? Bueno, cuando oramos cada mañana y buscamos al Señor, en ese momento que estamos orando, Dios nos va transformando. Y luego empezamos a leer su palabra, ahí está Dios. La comunión con Dios y la palabra. Y empieza Dios una transformación. Poco a poco se va cambiando los pensamientos de la persona. Moisés, 40 años. Dios lo fue transformando. Fíjense, para que veas, ahí dice cuando la transformación. Dios lo transformó y sacó un líder. La comunión con Dios te transforma y tú puedes ser un líder. A Dios preparó a Moisés y fue que un gran líder. Muchas veces pensamos que un gran líder es que usamos mucho esto, aquello. No. El liderazgo lo hace Dios en el corazón. Y de ahí esa persona empieza a captar rápidamente. ¿Qué pasa lo que Moisés vemos que vivió una vida tranquila en el desierto? Porque él contemplaba precisamente la naturaleza. Y vemos que la naturaleza es un libro de nuestro Señor Dios. Entonces vemos, segundo, vemos que Dios le manifestó a Moisés las consecuencias. Todo lo que Dios dio a Moisés precisamente lo preparó. Segundo, que Moisés no se olvidó de las enseñanzas de su querida madre. Vemos que Jocabed, la madre de Moisés, tuvo 12 años con ella. Y vemos que Jocabed, su madre, le enseñaba que no se olvidara de nuestro Dios viviente. Creemos en la promesa. ¿Qué promesa? La segunda vez de Cristo. Sí, no se turbe tu corazón. Creer en Dios, creer en mí. En la casa de mi padre no se
ustedes, Dios les ha dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes, por ustedes. Es una promesa. Así que, en el nombre del Señor, tengamos esa comunión con Moisés. Así como nosotros tuvimos la comunión con Dios, nosotros hagámonos diariamente. Y eso mismo nos prepara para que Dios nos ayude para prepararnos para cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Terminamos. Se le apareció que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. El Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los israelitas. ¿Acaso no soy yo quien me está enviando? El Señor le dijo: confía en mí, porque yo estoy contigo y derrotarás a los israelitas como si se tratara de un solo hombre. Cuando dice un ángel de Jehová, a veces se refiere a un mensajero, pero a veces es Jesucristo y a veces es un ángel enviado por Jehová. En esta ocasión, si era Dios mismo, que se le apareció a Moisés en una tarde ardiente, y le empieza a decir: ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está viendo todo el sufrimiento que están pasando los israelitas. Me puse a pensar y no sé si han visto lo que está pasando con los inmigrantes en Estados Unidos. Cómo sin piedad los sacan los agentes de ICE, se meten a los establecimientos, a los locales y sacan a personas sin importar que estén en familia. Dice: Dios no es diferente, ¿por qué? Porque ve más del sufrimiento. Él ve todo, Él ve especialmente el dolor y la injusticia cometidos contra su pueblo. Y yo puse a pensar, dije: ¿por qué ese señor Donald Trump hará lo que hace? Porque no tiene temor de Dios. Pero dije, y ya no hay nadie, hermano, ya no hay nadie que se levante, ¿verdad? Ya nadie dice nada. Si una gente con una pistola está frente a ti, nadie dice nada. Imagínense que esos agentes, a pesar de que les dan la orden, que Donald Trump les da la orden, que les diga: oye, ve a ver a tal persona. Imagínense que ellos dijeran: oye, pues ¿sabes qué? Eso está mal. Despídeme, quítame el cargo, pero yo no lo voy a hacer. Ya no hay ese tipo de personas. Los valores, la valentía está por los suelos, hermano. Y no me estoy metiendo en política ni nada, sino que, como esos jóvenes que le dijeron al conductor: no vamos a llegar. Ya no hay gente que hable y que diga: eso está mal. Ya no hay gente, hermanos, y nosotros nos amedrentamos con las leyes que ponen el gobierno. Si el gobierno dice que hace esto, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos lo que vaya en contra de los principios. Sí, diciendo: Dios no se queda quieto, baja para estar entre nosotros, habita entre los seres humanos. Dios bajó con Moisés y le dijo: ya vi todo el sufrimiento que están pasando los israelitas. Lo mandó. Y luego dice: Dios en su momento actúa para librarnos del sufrimiento y cumplir con sus promesas. Aunque aparentemente nadie le diga nada a esas personas, a ese Señor, Dios actúa. Yo sé que Dios en su momento, de alguna otra manera, así como le dio el poder, se lo va a quitar. Y también algo interesante, hermano, las excusas de Moisés. Cuando Dios nos habla, nos hace el llamado, ¿qué excusas ponemos? Dice: Moisés le dijo: ¿quién soy yo? Pero Dios le responde: yo estaré contigo. A lo mejor se dice: es que no puedo hablar, pero Dios dice: yo te voy a ayudar. Y luego dice: ¿quién eres tú? Y dice Moisés a Dios, y le dice Dios: yo soy el que soy. Después responde: y si no me creen, pues Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al suelo. Se convirtió en serpiente la vara. Después recógela y se volvió a convertir en la vara. Y después dijo Moisés: si no me creen con esto, bueno, pues ponle el pecho, sácala. Ahora tiene lepra, pero no me creen, ya no tiene nada. Y si aún así no se cree, le dice Dios: el agua se convierta
la vara que tienes en tu mano, tírala y se te convirtió en serpiente. Ahora tómala de nuevo y la tomó y ya era una vara igual como antes. Y la segunda prueba de que, para que él tuviera más confianza, dijo, mete tu mano, ¿verdad? Y le sacó leproso. Y la lepra, cuando saben que es una enfermedad que no se cura. Entonces dice que la volvió a meter, mezcla de nuevo y la sacó limpia su mano. Entonces era una prueba que Dios le estaba dando. Y esa prueba le servía a él para que tuviera confianza en Dios. Pero él seguía dudando, no sé tal vez qué pensaría Moisés, ¿verdad? Aparte de que ya había sido, que experimentaba muchos milagros de parte de Dios. Él dice, ¿yo qué voy a decir? No sé hablar, y es lo que a veces nos pasa a nosotros, no tenemos ese problema. Es que yo no sé decir nada. A mí, bueno, fue el problema que yo, cuando yo empecé, ¿verdad? Que decían, hermano, vamos a ir a predicar, vamos a ir a hablar con la gente. Y te voy a decir, ¿qué voy a decir? Pero yo, no sé, le pedí a Dios que me ayudara, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo ponía primero cuando salía a hablar con la gente, el sermón que el pastor había dado en la iglesia, yo me acordaba y lo empezaba a analizar y empezaba a hablar con la gente. Según lo que yo había aprendido del sermón, eso hablaba. Entonces, a veces es muy fácil, hermanos, pero a uno se le hace difícil también cuando nunca ha hablado con la gente, cuando pues se pone de nervios y todo eso, pero pedirle a Dios que nos ayude. Y sí que es bueno ponerse nervioso, porque así estamos confirmando que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo estaré con tu boca, para que tú lo que vas a hablar, lo voy a hablar yo, como diciendo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar, hermanos? Dios va a hablar por medio de nosotros, somos instrumentos de Dios. Que Dios nos ayude para que aprendamos también a tener fe y confianza en nuestro Dios. Que Él nos va a dar todas las herramientas y todo para poder salir adelante, para poder predicar su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ver la parte del jueves. La parte del jueves habla sobre lo de la misma semana, pero sobre un pacto. A veces también, no sé si han tenido la experiencia de que se vuelven arrendadores o rentan una casa. Cuando renta uno una casa, puede decir, oye, pues es que el agua no se paga. Entonces, tú como persona que vas a rentar, le dices, no, pues que lo pague la otra persona, ¿verdad? Pero la realidad es que ese recibo se va acumulando. Entonces, lo vi como un caso particular. ¿Por qué? Porque así pasa con Moisés. Hay un pacto de por medio, y en ese pacto menciona mucho que había ya antepasado que habían acordado en eso. Entonces, vamos a ver si podemos proyectar Génesis 17:11, en donde hace mención del pacto que tuvo Dios con Abraham. En donde mencionaba que Abraham, Dios le dijo, yo voy a hacer toda una nación de ti, y los hijos de tus hijos se heredarán cada uno de los mandatos y también de los pactos. Un tema importante que habla en la parte del jueves, habla del tema de la circuncisión. El tema de la circuncisión, pues será cortar el prepucio del miembro del varón para que pudiera ser pues entregado a Dios. Entonces, lo que menciona en Génesis 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hay que recordar entonces que este pacto ya lo había realizado Dios con Abraham. Posteriormente, generaciones después, llegó Moisés. Si se acuerdan, en el periodo de los días estábamos hablando que Moisés se estaba preparando. ¿Para qué? Para liderar a un grupo que son los israelitas y sacarlos de Egipto.
hay que entender este punto. ¿Por qué? Porque la plática del jueves, ya todo estaba perfecto. Ya Moisés estaba preparado, había sido preparado para ser un buen líder, pero de repente sintió la presencia como si lo estuvieran ahorcando. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues de repente nosotros así nos pasa. Sentimos que estamos haciendo las cosas bien y cuando menos pasa, ya nos cayó una enfermedad, nos salió un problema. Entonces, es donde nos quedamos allí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Volvemos otra vez a recalcar, hay un pacto de por medio. En este pacto, en lo que platicé de la semana, Moisés se acordó, pero como que por la impresión de que pues, no podía, estaba en shock. Ahí es donde entra otra persona, que es algo que también yo considero que es muy importante, porque a veces, digo, no sé los que estén casados, pero a veces también las parejas, o más bien las esposas, juegan un papel importante. Entonces, eso es algo que dio la lección, porque en el día jueves habla también de Séfora, la esposa que salvó, más bien, se acordó y salvó el alma del Salvador. Imagínense qué es lo que hubiera pasado si no se hubiera acordado. Yo me acuerdo mucho en mi trabajo de que decían de que oye, tienes que llevar tal material al trabajo y ahí les dice se te olvida. Y ahí veo a mi esposita que, oye, no se te voy a olvidar esto. No, qué bueno que me recordó. Así pasó con Moisés. Moisés ya había dado salida a ir hacia Egipto. Pero ¿qué es lo que pasó? Sintió esa presencia y lo que se acordó Séfora de que dijo, oye, hay un pacto de por medio. Entonces, tu hijo menor era el que todavía no estaba circuncidado. Recordemos que anteriormente, creo que muchas doctrinas de los judíos, ¿verdad? Ya es como que vamos a decirlo así, como que una ceremonia sí o sí para todos los demás. Entonces, ellos tienen muy marcado ese pacto. Entonces, fue como que el punto importante aquí, el tema de la circuncisión. Pero a pesar de eso también recalca mucho sobre cómo ser un líder. A veces también el ser un líder, una persona que está preparada, muchos se quedan como que observando qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque recordemos que un líder es un ejemplo a seguir. Entonces, yo creo que esta parte es muy importante tratar de comprender, porque así fue Moisés. Moisés, siendo parte del pueblo de Dios, fue preparado. Entonces, no fue solamente de que, no, pues tú vas a ser líder. No, fue preparado. Recordemos que fueron esos 40 años que mencionaba. ¿Para qué? Para cumplir una misión. Eso es lo que puede ser. Bueno, le damos las gracias a Juan por el día jueves. Voy a pedir una noticia que nos demos el martes. Y vamos a ver lo de el nombre, dice el nombre del Señor. Y aquí vemos, hermanos, que Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le habla, le dice, y bueno, cuando me presente el pueblo, ¿qué voy a decir? ¿Quién me manda o de parte de quién? ¿Verdad? ¿Y qué le dice Dios? Le dice a Moisés. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, le dijo. ¿Qué quiere decir? Yo seré quien seré. Y yo soy el que soy. Dice que para nosotros nos estamos, cuando vemos al ardiente de Moisés, dice, quítate las sandalias, ¿verdad? Porque el lugar en que estás es santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos ante Dios? Con reverencia, ¿verdad? Con temor. No estamos en la presencia de cualquiera, ¿verdad? O sea, entonces, Dios es eterno, ¿verdad? Es santo, es supremo. Por eso muchas veces sí debemos de tener reverencia
que también le dice que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, el Señor no me dio a conocer plenamente a ellos. O sea, no era el único que ya le había hablado, sino también ya le había hablado a Abraham, ya le había hablado a Isaac, ya le había hablado a Jacob, ¿verdad? Ya se había presentado también ante ellos. Entonces, le dice, bueno, yo soy el padre también de Abraham, de Isaac, porque ya no se seguro Moisés. Cuando Dios mismo, ¿cómo le explica, verdad? O sea, yo me quedo mirando, ¿cómo Dios le explica a Moisés? O sea, le tiene paciencia y le dice todo. Cuando dice que él no quiere ir solo, pues le dice, ya tengo a alguien más, ya le he dicho a este abuelo, que él ya tenía todo, Dios ya tiene todo preparado, ¿no? Ya nosotros nomás venimos y ponemos está en nuestra parte y Él nos va a examinar y nos va a enseñar todas las cosas. Pero a ver, hermana, me llamó la atención aquí donde dice Moisés, ¿por qué no mandas a otro? A otro, ¿verdad? Y es lo que en nuestra vida personal a veces también no queremos responsabilidades, ¿verdad? Estamos evitando, mejor que vaya otro. Y pues Dios pues tiene o a quién mandar. Lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Sí. Dando el privilegio de servirlo. Sí. Pero no queremos, no, mejor que vaya otro. Sí, entonces es más fácil, ¿no?